Buenos días, mi nombre es Gustavo Garmendia, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro y esta es la materia de plantas y subestaciones eléctricas. En esta ocasión vamos a hablar de los transformadores de potencia. Vamos a comenzar por explicar qué es un transformador. Los transformadores son máquinas eléctricas que permiten aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna. Puede ser corriente alterna o corriente continua, diferentemente. En esta ocasión estamos hablando de corriente alterna, manteniendo constante la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo no varía en el caso de un transformador ideal, o sea, no tiene pérdida, pero las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdida, dependiendo de su diseño, tamaño, etc. Los transformadores de potencia generalmente se utilizan para las subestaciones y transformación de energía en media y alta tensión. Se aplican en subestaciones de centrales de generación y usuarios de grandes potencias. Se fabrican para potencias, voltajes y frecuencias estandarizadas según la región o país. Vamos a hablar un poco de los tipos de transformadores de potencia y vamos a comenzar por los de núcleo de aire. Estos utilizan plástico o aire como núcleo. Los devanados están enrollados alrededor del núcleo de plástico o no hay núcleo físico. El aire tiene muy baja permeabilidad magnética. Por lo tanto, no hay enlace de flujo entre las bobinas, ya que están unidas a través del aire, a través del aire entre ellas. Ahora vamos con los transformadores de potencia con núcleo de hierro o ferromagnético. Este se utiliza en un transformador para aumentar su campo magnético. La fuerza del campo magnético depende de la permeabilidad magnética del material usado, el material que se use para este núcleo. El hierro es un material ferromagnético como utilizado en tales transformadores. Se utilizan para aplicaciones de carga pesada, tienen baja frecuencia como fuentes de alimentación. Ahora vamos con los transformadores elevadores. En este tipo de transformador, el voltaje de su devanado secundario es mayor que el devanado primario. Esto se debe a que el número de vueltas en el devanado primario es menor que el número de vueltas en el devanado secundario. Transformadores de tipo seco no contienen ningún sistema de enfriamiento líquido. Los devanados están cubiertos de resina epoxi para protegerlos de la humedad. Entonces, el único medio de enfriamiento es aire. Como el aire no es un buen aislante, el transformador seco utiliza bobinas grandes y material de bobina para compensar las altas temperaturas y clasificación. Ok, ahora vamos a ver los transformadores sumergidos en aceite. Utiliza aceite combustible para fines de enfriamiento. El aceite ofrece una mejor refrigeración que el transformador de tipo seco, por lo que se utilizan para transformadores de alta capacidad en entornos exteriores hostiles. La desventaja de este tipo de transformador es que son grandes de tamaño, o sea, son muy grandes debido a que el tanque de aceite y los sensores necesarios para la inspección de humedad. Entonces, ahora vamos a ver dos imágenes en las cuales vamos a ver las partes de un transformador. Comenzamos desde del 1 al 20. Vemos que encontramos el núcleo, la prensa culeta, aquí, devanados, los devanados, cuba, aletas de refrigeración, aceite, depósito de expansión, aquí, aisladores, junta, conexiones, nivel de aceite, termómetro, grifo de vaciado, cambio de tensión, relé de Buchholz, cancamas de transportes, desecador de aire, tapón de llenado y puesta a tierra. Ok, ahora vamos con la segunda imagen. Tenemos otro transformador, vemos indicador de nivel, depósito de expansión, pasatapas de entrada, pasatapas de salida, mando conmutador, grifo de llenado, los radiadores de refrigeración, placa de características y cuba. O sea, muchas de estas partes que vimos en este transformador también las vimos en el otro, como otras partes que no vimos en el otro, pero también están en este, pues. Entonces vamos a desglosar algunas de estas partes y dar su definición. Tenemos que el núcleo está formado por varias chapas u hojas de metal.
Generalmente el material que se usa para esto es el ferromagnético, como lo expliqué ya anteriormente, que están apiladas una junto a la otra, sin soldar, similar a las hojas de un libro. Tenemos también el tanque conservador de líquidos aislante. Este tanque consiste en un recipiente fijo en la parte superior del transformador sobre el tanque o carcasa. Está destinada a recibir el aceite del tanque cuando éste se expande debido al efecto de calentamiento por pérdidas internas. Tenemos los devanados, que están formados por bobinas concéntricas de cobre electrolítico de alta conductividad y de aislamiento, y el aislamiento es papel impregnado en aceite, tipo clase A. Su diseño permite que el transformador pueda suministrar la potencia nominal en cualquier posición del conmutador de derivaciones. Las bobinas son compactas, ensambladas y aseguradas. Tenemos también otro tipo de tanque, que es el del tipo corrugado con tapas empermenadas, en el cual las paredes están conformadas por aletas onduladas soldadas a la estructura y constituyen el sistema de refrigeración del transformador. Tenemos el aceite, es aceite mineral, constituyendo el elemento aislante y refrigeración del transformador. Los relés Buchholz es un dispositivo de seguridad que se monta en algunos transformadores en baños de aceite que van equipados con un depósito externo de expansión de su parte superior. Dependiendo del modelo, el relé puede detectar varios tipos de fallos del transformador. En caso de acumulación lenta de gas, posiblemente debida a una ligera sobrecorriente, el gas producido por la descomposición química del aceite aislante se acumula en la parte superior del relé y provoca el descenso del nivel de aceite. Un interruptor de nivel en el relé se usa para disparar una señal de alarma. Este mismo interruptor también puede servir para detectar cuando el nivel de aceite es bajo, como en el caso de una pequeña fuga de refrigerante. Más adelante en los anexos vamos a ver este tipo de relé en físico. Tenemos las pasatapas de entrada y pasatapas de salida. Conectan el bobinado primario del transformador con la red eléctrica, y las pasatapas de salida conectan el bobinado de secundario del transformador con la red eléctrica de salida a la estación o subestación de transformadores. De secador, su misión es secar el aire que entra al transformador como consecuencia de la disminución del nivel de aceite. El termostato, el cual simplemente un termómetro que mide la temperatura interna del transformador y emite alarma en caso de que, de que la temperatura no sea la normal. Placa de características, en ella se recogen las características más importantes del transformador. Todo lo necesario que debemos saber del transformador está inscrito en estas placas. Grifo de llenado permite introducir el líquido refrigerante en la cuba del transformador. Radiadores de refrigeración, como lo dije al principio, su misión es disipar el calor que se puede producir en las carcasas del transformador y así evitar que el aceite se caliente en exceso. Pernos de montaje. El montaje de perno y seguro se caracteriza porque cada perno de montaje tiene porción cilíndrica alargada que se extiende desde la cabeza al soporte. Ahora vamos a nombrar algunos accesorios que pueden tener estos transformadores, como serían el conmutador de tomas en vacío, con mando exterior sobre la tapa, indicador del nivel de aceite, placas de características, válvulas de filtrado, perno puesta a tierra del tanque, gancho de suspensión y pozo termométrico. Muchos de estos accesorios los nombré en las partes de los transformadores porque los encontramos en las partes, puede ser en las partes externas de los transformadores. Aquí encontramos los relés. Estos son distintos tipos. Aquí vemos un tipo de transformador de potencia. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.